es aquella cuando la cama ha sido desocupada, desinfectada y está lista para recibir a un nuevo paciente. La cama abierta, cuando esta cama está siendo utilizada por un paciente y el paciente tiene la capacidad o de sentarse o de pararse y esperarnos a un lado. Eso nos da la facilidad de tenderla y dejarla abierta para que el paciente ingrese. La tercera es la cama ocupada, cuando el paciente está en la cama y no tiene la capacidad de sentarse o movilizarse, y vamos a tener que tenderla con el paciente dentro de la cama. Y la cuarta, que es la cama quirúrgica, que es como se prepara toda la cama para que el paciente sea movilizado a sala de operaciones. ¿Ya? Entonces pónganle pausa ahí porque vamos a desdoblar. ¿Qué es el hule? Es como un plástico, algo así. ¿Han visto que hay algunos que ponen en las mesas como manteles tipo plástico, tipo corrospun, algo así, pero un poco más, o sea, tiene como que una capa más plástica. Eso, luego la solera, que es una sábana que va por encima de ese hule, nuestra frazada, un cobertor y propiamente dicho, la almohada. Entonces, previamente esta cama ha tenido que ser desinfectada. Esto sí por nuestro personal técnico, porque a ellos es a quienes capacitan en cómo hacer la desinfección. Entonces, esta cama ya ha sido desinfectada. ¿Quién va a hacer conmigo, Antonio? Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pásame por favor. Este doblez y el... Ya. Cuando tengo ya el medio, le alcanzo a mi compañero. Estiramos y luego dejo esto y me voy para abajo. Idealmente la sábana tiene que no estar como aquí al borde, sino tiene que tener más o menos un espacio como para llegar hasta ahí. Pero si yo la pongo aquí, abajo me va a faltar. Por temas prácticos, ahorita la vamos a dejar aquí para que puedan ver cómo es que se hace el doblez. ¿Ya? Entonces, eso ya lo he puesto ahí. Ustedes van a ver que este tendido de cama lo hacen los que están en la escuela o son alumnos de la policía, del ejército, porque es la forma en la que se hace. ¿Qué es lo que hacen? Vienen para aquí, esto ya lo pusieron para acá atrás, al momento de que hemos estirado. Hacen esta acción. No voy a venir para este lado, para que puedan ver. Doblo así, alzo aquí y pongo al ras del colchón mi mano y hago este ángulo para lograr hacer este pliegue y esto queda así. Sí o sí me tienen que generar este pliegue. Lo repito. Alzo y luego doblo. ¿Por qué hasta el borde? Porque yo podría hacer esto y me va a quedar así. Entonces, por eso es que pongo la mano justo hasta el borde del colchón y hago ese ángulo. Me tiene que quedar ese pliegue. Igual para este lado. Hago esta acción hasta ahí y me queda ese ángulo y lo meto ahí. Me voy a la parte inferior y hago lo mismo. Acá tengo la sábana que están con los guantes calzados. Guantes de procedimiento, no estériles. ¿Qué es lo que tengo que hacer después de este paso? Junto con mi compañero, siempre a la par, estiro para evitar los pliegues. No debe haber ningún pliegue en esta sábana. Si se genera aquí un pliegue, ¿qué va a pasar? La piel del paciente va a hacer fricción y me va a generar puntos de presión. Y esto me va a generar las úlceras por presión. Entonces yo tengo que evitar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Estiro. Ya siempre. ¿Qué van a escuchar? Que se tesa la sábana. Entonces, bien tesado. Una vez que está así, tengo que meter la sábana debajo del colchón. No meto de esta forma, porque yo no sé si puedo encontrar algo ahí debajo. ¿Y qué me voy a dañar más? El dorso de la mano. En cambio, la palma, al ser más sensible, va a tocar algo y voy a poder sacar rápidamente. Entonces, ¿cuál es la forma? No así, sino de esta forma. Meto todo el borde de la sábana. Ya está ahí, todo bien metido. Procedo a colocar el hule. ¿Qué hacemos con esta sábana? La simulación de que este es el hule.
hacerlo de este lado o del otro lado. Por la demostración lo estoy haciendo yo de este lado para que lo puedan ver, pero también Antonio lo puede hacer de ese lado. Entonces, ubico nuevamente el medio. ¿Y dónde coloco el hule? Coloco entre la zona abdominal y pélvica de mi paciente. Porque este hule, al ser plástico, evita que si el paciente se orina o el orín sobrepasa el pañal, voy a proteger mi colchón. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo. Entonces, igual le paso y bien tesado. Luego va la solera. Eso. Sí, es una sábana que cuando está en el hospital, solo una, Antonio, tienes las dos. En el hospital, las soleras ya vienen cortadas, solamente así, una simple, cortada del tamaño mayor al del hule. Entonces, ¿qué es lo que hago? Solo en el caso de la solera, si es que voy a utilizar una sábana, el doblez tiene que ir arriba. Pero si esta ya viene cortada de esta dimensión, la coloco nada más. Entonces, igual ubico la mitad y obviamente tiene que estar partes iguales para aquí arriba. ¿Qué hago? Igual, le entrego al compañero. Bien tesado. Ahora, ¿qué es lo que hago? Cojo el hule y doblo para adentro la solera. Igual la parte inferior. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Para qué también utilizo esta solera? Si yo tengo aquí a mi paciente, han visto como la abuelita que está acá. Si está muy abajo la abuelita y la quiero movilizar, entonces ayudo con la solera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Está aquí la almohadita. ¿Dónde está la almohada, chicos? Ahí atrás. Se la lleva para dormir. Tengo que agarrar esto de la parte más próxima a mi paciente. No agarro de acá, sino de la parte más próxima. Si quiero subir o bajar, siempre a la cuenta de 3. 1, 2 y 3 para arriba o 1, 2, 3 para abajo. Siempre contando. No es que cada uno hace el movimiento a su tiempo. Y tiene que haber una tercera persona que sostenga la cabeza. ¿Ya? Entonces, eso siempre ténganlo en consideración. Estirar esto, por favor. Ya, como les dije, bien tesado. ¿Qué es lo que nos falta? Meterlo debajo. Siempre, no es que al final ya meto todo, sino paso a paso voy metiendo todo debajo. Luego sigo con mi sobresábana. Igual, el doblez al medio y esto hasta el final de la cama. Ahí, o hasta al borde superior de la cama. Le entrego y hago la misma acción. En este caso sí dejo suelta la sábana, porque ya la voy a hacer junto con la frazada. La frazada la tiendo 20 centímetros por debajo del borde de la cabecera. Yo sé que esto mide 18. En mi mano esto mide 18. Entonces es 18 más 2 centímetros. A esta altura tengo que colocar. Entonces tengo la cama igual a la mitad. Le alcanzo a mi compañero y para abajo. Y esta la dejo. Luego viene el cobertor. El cobertor lo coloco o bien 10 centímetros por debajo del borde de la cabecera o 10 centímetros por encima de la frazada, que da lo mismo. Entonces hago lo mismo, calculo mis 10 centímetros y le alcanzo a mi compañero. Y esto igual para abajo. Vengo a la parte superior y la colcha. ¿Para qué era esos 10 centímetros? Para poder cubrir la frazada. Me vengo a la parte inferior. ¿Y qué es lo que hago? Hago esta acción.
la colcha o el cobertor, la frazada y la sábana. Entonces, alzo el colchón y hago esta acción. Cuando ya está por debajo, vengo aquí, cojo la sobresábana y hago aquí un pliegue. Y con ese pliegue lo introduzco ahí, para que el resto se jale. ¿Para qué creen que hago este pliegue? ¿Para que no se desordene? ¿Quién dijo? Para que no se inferiores, para que no se pueda moverse. Para cuando se mueva no desordene o no saque. Porque cuando el paciente ingresa, si yo la teso bien, sus pies van a entrar así. En cambio, al dejar este pliegue, ya dejo un pequeño espacio para que no estén ajustados. Y no se produzca las úlceras. Puede ser una razón. Las úlceras por presión son usualmente porque tienen contacto por mucho tiempo, ¿ya? Entonces, hasta ahí vamos, y en la parte inferior hago el mismo pliegue que hice con la sábana, pero cojo colcha, frazada y sábana o sobre sábana, y hago la misma acción. Jalo, me queda ahí, y genero ahí mi angulito, mi pliegue, y procedo a meter todo otra vez por debajo de la cama. Es el tendido de cama cerrado. Cerrado. Pásame la almohada, por favor. Es que son muy cortitas. Coloco la almohada ahí. Esta es una cama cerrada. ¿Se dan cuenta? La sobresábana no la he desdoblado. Está encima. ¿Esto qué me indica? Si por ejemplo yo voy a buscar una cama y encuentro una cama así, está libre. La puedo utilizar. Además que el tenerla así evita, porque esto va a ir directamente contacto con la cara del paciente. Entre comillas, evita que se contamine, ¿no? Entonces, cama cerrada. El mismo procedimiento es para la cama abierta. Ya. Llego hasta este punto en la cama abierta, le doblo esto aquí y para convertirla en abierta, ¿qué es lo que hago? ¿Es la lluvia? ¿Qué es lo que hago? No, han perdido algo. Saco esto de aquí y siempre, para que no se desordene mi cama, coloco la mano ahí. Ahí necesito. Y le hago este doblez en abanico. Cama abierta. ¿Qué significa? Que esta cama está ocupada. Si a un paciente se lo llevan a una ecografía y yo le encuentro así, esta cama está ocupada. Por eso es que se denomina cama abierta. Como ya la tengo armada, vamos a hacer primero la cama quirúrgica. ¿Cómo es que se hace? La tengo en mi cama así, ¿no es cierto? Quito todos los bordes. ¿Qué es lo que hago? Me vengo aquí a la parte inferior y hago lo mismo para evitar que se desordene. Pongo la mano aquí y doblo para arriba mi sobresábana, mi frazada y mi colcha. Bien ordenadito, y lo doblo hacia la mitad. Sí. Tiene que chocar las dos líneas, no una encima de otra, sino una con otra. Vengo hacia aquí y hago la misma acción. Solo desde la sobresábana. Luego hago otra vez un doblez hacia el medio. Y luego esto, cualquiera, en este caso Antonio agarra la cama, para que no se desordene, y yo hago un doblez en forma de S. Y esta es mi cama quirúrgica. ¿Por qué la doblo así? Porque todo este paquete, cuando yo llevo a mi paciente a sala de operaciones, tengo que llevarlo, y esto lo ponen en un calefactor. Y así en paquete, cuando el paciente sale de sala de operaciones, tráiganme acá el muñequito otra vez. Toco esto y esto me va por el paciente.
permitir en una sola acción cubrir a mi paciente. ¿Ya lo vieron? Entonces, no tengo que estar otra vez uno por uno, sino en una sola acción. Cuando a veces no hay un calefactor, que se hace bolsas de agua caliente en el medio de esa S que es formado. Entonces, eso transmite calor a ese paquete. Entonces, claro, chicos. Y de abajo no sé si Claro, en este caso sí lo vamos a hacer, pero ahora vamos a pasar a hacer la cama. No, eso lo hablamos. Lo que quiero, ahorita solo quería mostrarles cómo es que nos facilita el trabajo, ¿no? Ahora vamos a hacer, dime, ¿Debe ser así de dos personas siempre? siempre de dos personas. Porque imagínate que yo sola tendré que venir o estar estirándome o darme la vuelta, así y estar así. ¿Por qué no puedo hacerlo sola? Porque al hacerlo solo, ustedes en casa cuando hacen solos su cama, tengo que darme la vuelta. Me desespero. Aparte, si no se dan la vuelta, Una hacemos rutina. esta acción. ¿Y qué estamos movilizando? ¿Se han dado cuenta? Partículas. Todo el tiempo partículas. Entonces muchas veces toda la ropa de cama no se manda a la lavandería. Usualmente a veces lavamos solamente las sábanas o la primera frazada que estuvo en contacto con el paciente. Entonces tengo que evitar hacer esta acción. Si lo haría sola, tendría que hacer esto y eso no está permitido. ¿Ya? Vamos a doblar esto para que vean cómo es que se hace el tendido de cama ocupado. Ocupada, Perdón. han visto, ¿no? Usualmente doblo arriba abajo, pero esta empiezo por los costados y ya van a ver por qué. Ya. Ya he descendido y mi paciente está ocupando la cama, ¿cierto? Estirando. ¿Qué es lo que tengo que hacer o cómo movilizo yo a mi paciente para hacer tendido de cama ocupado? Voy a coger de la articulación del hombro. No le agarro el hombro porque el brazo se me va, sino la articulación del hombro. Y antes de ello, si la paciente está despierta y colabora, señora, por favor, ponga su manito ahí y no la mueva. La voy a poner de costado. Siempre tengo que comunicar, siempre voy a hablar, porque si mi paciente lo voy a agarrar, venga para acá. Entonces siempre, ya hablé con mi paciente, articulación del hombro, articulación de la cadera o pelvis. Y antes de ello, ¿qué he hecho? Doblo el piecito de mi paciente así. Articulación del hombro, articulación de la pelvis y mi paciente la lateralizo. ¿Puedo hacer de dos? Siempre es de dos. Siempre es de dos. Entonces, Antonio, tú para ese lado lateraliza a tu paciente. Para tu lado. Articulación del hombro, articulación de pelvis. Exacto. Soy como así. Moviliza la pierna, pelvis y la lateraliza. Como ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cojo primero solera y hule y lo pongo hacia el medio. Esto no lo pongo debajo porque el momento de que voy a querer retirar del otro lado me voy a demorar buscando este borde. Entonces lo pongo así para que se me haga fácil sacar. Igual saco todos los bordes que están ajustados de mi sábana y lo pongo hacia mi paciente. Se dan cuenta que yo voy de arriba y abajo, porque ¿qué es lo que hace? Solo el paciente y luego regresa y para acá. Trato de aminorar mis esfuerzos, entonces, de una sola. Ahí ya lo tengo, él regresa con la paciente, yo le ayudo, estiramos, siempre con cuidado. Si hay alguna lesión, alguna fractura y todavía no está inmovilizada, siempre ustedes tienen que coger por las articulaciones. No, ya está acá, le voy a lesionar peor. Cojo la articulación, así evito movimientos. ¿Ya? Si está enyesada, Igual. Doblo
caso de la columna, igual movilización en bloque. Ahí pido apoyo a una tercera persona. Y del brazo. Igual, articulación aquí y aquí, y es más, ya a veces la movilizamos con una férula dependiendo del daño. Hable ¿Ya? más fuerte. Entonces, eso por favor, ayúdenme a doblar rapidito. En este caso, la sábana, ¿cuál es? Había la... Igual, les había dicho que para ser tendida de cama ocupada, la sábana estaba doblada a lo largo y no como lo habíamos hecho de arriba para abajo, sino por los costados. ¿Qué es lo que hago? Igual al medio. Y luego yo estiro para aquí abajo. ¿Ya? Entonces tengo aquí ya mi sábana. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Igual que como cuando la he retirado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Le hago el doblez ahí. Para no Lo levantarlo. hago de esta forma. Sí. Luego vengo y pongo mi hule. Igual, la mitad para abajo y esto igual. Y lo pongo no por encima de esto, porque si lo pongo por encima al momento de jalar por el otro lado, todo se me va a entreverar. Si no, lo pongo para aquí abajo, en el mismo orden en el que voy a jalar. Luego vengo y utilizo mis soleras, que está la doble al revés, por favor, chicas, de arriba para abajo. Entonces, pongo igual a la mitad mi solera, igual hago y por debajo de mí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Antonio, regreso a la paciente. En este caso ya no, lo tengo ahí. Doble ahí. Esta sería por abajo. Exacto. Eso por la sábana. ¿Por qué ya no lo hacemos? Porque entre comillas mi paciente no se puede movilizar. Y mientras más larga tenga yo mi solera, voy a tener más espacio de sostén para movilizar a mi paciente. Por eso es que en cama ocupada ya no le hago el doblez, sino lo dejo nada más. Bien tesado, paciente, regreso. ¿Y qué es lo que hago? A la cuenta de 3 agarra Antonio lo más cerca de sí. Estiras para abajo y para el costado. ¿Por qué tengo que evitar que haya pliegues? Igual para la parte de abajo. Y se dan cuenta, miren, casi tengo hombro hasta abajo. Entonces, si yo voy a querer movilizar a mi paciente, cojo lo más cerca posible a mi paciente y voy a tener más de la extensión del cuerpo de mi paciente para movilizar. Entonces, por eso en cama ocupada la dejo así, sin hacerle el doblez. ¿Ya? ¿Qué es lo que me falta ahora? ¿Meto por debajo o hago mis los dobleces? Primero hago los dobleces. ¿Ya? Mi doblez para abajo igual. ¿Lo puedes meter en el Mira, cuidado. hago esto aquí y me queda ahí mi doblez. Y luego empiezo a meter siempre con la palma hacia abajo. Listo. Ahora voy por mi sobre sábana. Hago la misma acción. Se supone que esto tiene que ir, ¿no es cierto?, cubriendo a mi paciente y tengo que asumir que va a ir el doblez ahí. Entonces, calculo la mitad y coloco esto ahí, porque no voy a hacer esto de taparle la cara a mi paciente. Entonces, coloco y le hago este doblez. Estiro y con mucho cuidado le alcanzo a mi compañero. Entonces, ahí ya no lo doblo, solamente lo recojo así. ¿Ya? Estiro y recógelo para no taparle la cara al paciente. Y estiro para abajo. ¿Se dan cuenta? Por este o por el otro lado, ambos podemos hacer de acuerdo a donde hayamos puesto las
las frazadas. Ahí. Y esto ahora. Igual la frazada. En este caso la frazada iba a ir al ras de la quijada de mi paciente. Y estira ahí. Igual. Para abajo. El mismo procedimiento. Este tiene que ir 10 centímetros para arriba para hacer el doblez. Igual. En este caso lo dejo porque primero está la comodidad de mi paciente. Dejo esto ahí y primero doble. Ahí invierto, ya no lo llevo hasta abajo, sino invierto ahí. Y le hago de una vez el doblez de la sábana también. Y ahora sí, nos venimos para la parte inferior. Si veo que se están formando pliegues, solamente lo jalo. Venimos para aquí abajo. La sobresábana. Y alzamos esto de aquí. ¿Y qué nos falta? El pliegue. Cualquiera de ellos puede ser. Cualquiera de nosotros. No es necesario el medio, ¿verdad? Hacemos el pliegue. Ya está. No es necesario el medio, ¿no? Sí, debemos hacerlo al medio. Como ves, está ahí. Y luego, igual, nuestro pliegue. Esto, al hacer el pliegue, jalo para que aquí se quede bien pegado y hago la cosita. Otra vez, todo por debajo y lista, mi cama ocupada. ¿Todo claro? Cama ocupada. Igual vamos a seguir aclarando las dudas porque de 2 en 2 vamos a empezar a hacer ahora mismo tendido de cama. Van a ser